principal desafío del periodismo en relación a TikTok es entender que TikTok es una competencia del periodismo, pero a la vez puede ser un aliado del periodismo. Es competencia porque cualquier persona puede grabar un TikTok, viralizarlo y difundir un contenido. Podemos discutir si ese contenido es de calidad o no es de calidad, pero va a haber una persona que lo va a recibir y lo va a validar. Insisto, podemos discutir si ese contenido es bueno o es malo. Esa persona que utiliza el TikTok es competencia para el periodismo, pero a la vez TikTok es una vía a través de la cual el periodismo puede llegar a diversos públicos. No tan solo lo que uno cree, que puede llegar a un público juvenil, que es lo primero que uno podría pensar sin saber un poco de esto, sino que puede llegar a diversos tipos de público. Y ahí el periodismo tiene la gran oportunidad de aprovechar esa potencialidad, entendiendo que ya la competencia es mucho más amplia. Entonces, cuando se entienda eso y los medios lo incorporen, lo asimilen, ahí pueden desarrollar estrategias no tan solo de TikTok, sino que estrategias de redes, y a partir de ahí se puede dar una dinámica, si se hace bien, enriquecedora para el periodismo, pero por ahora hay que entender esa dualidad. TikTok es una competencia, pero a la vez puede ser un aliado. Porque uno entiende que es superficial, a lo mejor que la calidad del contenido sea mala. Y uno efectivamente en TikTok encuentra contenido de mala calidad, pero eso no es culpa de TikTok, es culpa de la persona que pesca con celular y se las da de comunicador y habla tontera. Pero volviendo a la pregunta, si es posible hacer periodismo de calidad en un medio que sí es rápido, porque eso efectivamente es TikTok, es rápido de ver y si no te gusta lo van a hacer rápido, aquí no hay segundas oportunidades, si en 3 segundos no enganchaste al público, el usuario simplemente avanza. Claro que se puede hacer buen periodismo. Eh, Obviamente, uno no puede emitir un reportaje de informe especial en el minuto que te permite TikTok, o 2 minutos, no tengo muy claro. No puedes meter la hora de programa, pero sí puedes perfectamente hacer cápsulas y se hace. Se pueden hacer productos orientados exclusivamente a TikTok sin caer y esto sí que existe, en la banalidad de que cuando el TikToker te dice esto no te lo va a contar un periodista o esto es lo que te están ocultando los medios, eso uno puede saltárselo y lo puede hacer efectivamente de buena calidad. Que TikTok sea breve y TikTok sea rápido no significa que sea malo. Ya, de aquí no estamos en la época del Quijote de la Mancha que tiene como 800 páginas, tú puedes hacer un libro de 150 páginas tan bueno como el Quijote. Ya, y ahí hay un concepto académico que es de Carlos Escolari, que es de la cultura snack, es decir, agarramos un poquito, pero bueno, en el fondo. Podemos agarrar un pedacito de una película en TikTok y tú te entretienes igual. Podemos hacer una narración de un contenido de calidad en menos de un minuto y funciona. Ya, por lo tanto, ante la pregunta si a través de TikTok se puede hacer buen periodismo, pero por supuesto, totalmente se puede hacer. No tan solo por TikTok, o sea, las fake news, que a todo esto las fake news nacen con las redes sociales. Cuando dicen que las fake news son antiguas, eso es un error, ya, eso para que lo tengan claro. Ha existido siempre la desinformación, ha existido siempre la maldad, ha existido siempre la mentira, pero la diferencia con las fake news es que las fake news se realizan a través de las redes sociales y lo puede realizar cualquiera. Cualquier persona puede inventar un audio, mandarlo por WhatsApp y decir que se está acabando la benzina y que ir a buscar rápidamente benzina, ¿ya? Entonces, ¿qué particularidad es la que tiene TikTok? TikTok es la red social más viral, ¿ya? Porque a uno le llega contenido sin haberlo escogido. Después el algoritmo hace un filtro y te manda lo que supuestamente a ti te gusta a partir de las preferencias anteriores, pero potencialmente tú puedes recibir algo que jamás te suscribiste, tú no necesitas darle seguir a una cuenta para que te llegue contenido de esa cuenta. Ahora, por ejemplo, en Instagram sí, efectivamente aparece contenido de otra cuenta que uno no sigue, pero aparece como sugerido. Acá en TikTok no tiene el sugerido, ¿ya? Entonces, claro, TikTok es una herramienta muy viral, la más viral que existe. Ese es el potencial, pero a la vez el peligro. El potencial para quien produce un contenido de buena calidad y el peligro para quien quiera instalar una posverdad.
Es el formato, es la dualidad del formato y es la dualidad de las redes sociales. Para mucha gente las redes, como Humberto Eco, por ejemplo, lo habrán estudiado, antes de morir dijo que las redes sociales lo único que hacían era equilibrar o poner en el mismo lugar a una legión de idiotas frente a los intelectuales, porque cualquiera podía dar una opinión y hacerse conocido por esa opinión, aunque sea una opinión estúpida, decía Humberto Eco antes de morir. Uno está de acuerdo, sí, pero es la mitad del cuento, porque la otra mitad del cuento es que a través de las redes sociales efectivamente se puede hacer un contenido de calidad, es una paradoja. Y TikTok no está libre de esa paradoja, con el añadido de que TikTok además es la red social hasta ahora más viral que existe y que es rápida, es dinámica. eh, Al ser rápida y dinámica, la retención de la atención que está en el relato pasa muy rápido y uno no tiende a no pensar por la velocidad. Entonces, claro, es la doble cara de TikTok y en general es la doble cara de las redes sociales. Hay casos y casos. Hay casos, mira, en general los medios tradicionales todavía ven un poco las redes sociales como el pariente pobre o el hermano chico, el hermano bastante chico, la verdad. Yo no sigo y tampoco me aparece mucho en mi, digamos, en mi algoritmo de TikTok medio de comunicación chileno. A mi entender, como que y ahí sí recojo lo que se plantea con la superficialidad. eh, se, Se tiende a banalizar un poco el contenido. Por ejemplo, yo no sigo mucho a Mega, pero cuando me aparecía el TikTok de Mega era don Jaime Leighton, el meteorólogo, bailando. O sea, ¿qué contenido de valor hay ahí de un señor de 50 60 años bailando? No me parece que sea un contenido de valor. Ahora, no quiere decir que un medio de comunicación pueda realizar un contenido de buena calidad a través de TikTok. Va a depender mucho de la estrategia que tengan los medios de comunicación, porque también, repito, es un error considerar que existe un público de TikTok, sino que existen múltiples públicos de TikTok y el medio de comunicación se concentrará en alguno de ellos. Podemos decir genéricamente un público que son los jóvenes. Ya, pero jóvenes es muy amplio también. Pues, jóvenes de qué edad, supongamos, 18 años, ya, pero hay jóvenes de 18 años que tienen un interés A, un interés B, interés C, interés D, entonces hay que acotar el público. Entonces, en la medida que los medios de comunicación, y esto en una era digital, porque TikTok lo tenemos que insertar dentro de la era digital, eh, todo esto, los medios de comunicación lo digamos, a desarrollar una estrategia más certera cuando piensen las cosas desde el usuario, no desde el periodismo, sino que desde el usuario. Es decir, si yo tengo un público acotado, voy a inventar, de jóvenes de 18 años que les gusta cierto tipo de música, bueno, yo puedo enfocarme exclusivamente en ese nicho y ser más específico en la elección de mi público y desarrollar una estrategia de contenido de redes sociales hecha para ese público. A- a- Tengo la sensación de que los medios tradicionales tratan de disparar a la bandada todavía. Y disparáis a la bandada y si matáis un pájaro, bien, pero gastaste no sé cuántas balas, perdiste no sé cuántas balas, ¿cachai? Entonces, percibo por un lado que hay como una banalización de los contenidos acá en Chile, en TikTok, y por otro lado los que tratan de hacer algo como que todavía disparan a la bandada. En otros países tienen TikTok, no recuerdo el caso, pero en Argentina hay una señora que aparece en TikTok contando casos policiales de Argentina. Está bien, ella revive historia, es carismática, tiene buen relato, entonces en ese minuto y medio logra contar un caso policial complejo en Argentina, por poner un ejemplo. Los más aventajados quizás, no sé, los medios deportivos que tienen los derechos de los partidos pueden pasar los goles también. Simplemente colocar el celular en vertical y tratar que el gol salga en vertical. Ya, si se pierde el arco no sirve. Pero ese es más o menos es mi percepción que tengo de lo que es TikTok acá en Chile y lo que a mí me llega, en verdad. Probablemente a ti te llegue, eres otro público, eres más joven, tienes otro interés, probablemente te llega otra información. Yo la hablo en parte lo que me tira TikTok. Bueno, y ahí hay otro punto también. Nosotros, los periodistas, tenemos la mala costumbre de hablar todavía de noticias.
Yo creo que en la era digital ya tenemos que hablar de contenido. Y si ese contenido es noticioso, eso es otra historia. Pero primero es contenido y ese contenido puede ser noticioso, puede ser un contenido de servicio, puede ser qué sé yo, algún recuerdo histórico de algo, puede ser incluso, me acuerdo de un TikToker que te enseña, que es un carnicero argentino que te enseña a que te vendan la carne y no te perjudiquen con la plata, ¿cachai? Ese es un contenido de calidad. Lo que pasa es que el periodismo como que lo desprecia ese tipo de contenido, pero a lo que voy, más que hablar de noticias, uno debiera hablar de contenido. Y si ese contenido además es noticioso, bueno, démosle. Ya, yo creo que lo primero que tiene que hacer el periodismo es asumir que ese TikToker es competencia. Y ese pensamiento va en contra, digamos, en mi percepción, del pensamiento clásico. ¿Por qué? Porque yo soy un medio de comunicación, la tercera, por ejemplo, y tiendo a pensar que mi competencia es mall, es cooperativa, qué sé yo, las últimas noticias, etcétera. Pero estos TikTokers también son competencia, porque viéndolo desde el usuario, ya poniéndonos en el caso del usuario. El usuario consume medios de comunicación y consume redes sociales en sus tiempos de ocio. Ya un médico no se va a meter a TikTok mientras está operando, un profesor no se va a meter a algún medio de comunicación mientras está haciendo clases. Todo ese consumo se hace en tiempos de ocio, ¿ya? Y el tiempo de ocio es escaso, por lo tanto, el usuario tiene que tomar una decisión en qué va a gastar su tiempo. Y ese tiempo lo puede gastar en una infinidad de actividades. Puede ver tele, ver un partido, ir a la feria, o ver los medios de comunicación, o ver un TikTok. O sea, en el fondo, asumir que la competencia es mucho más amplia. La competencia por atraer la atención de una persona es feroz, es una competencia dificilísima. Cada vez más los medios de comunicación están rezagados. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender el periodismo. Y una vez que el periodismo lo entienda, el segundo paso, a mi entender, es eh, difundir o educar, como lo plantearon, o encontrar la forma de transmitirle a las personas que la labor del periodismo es importante. Eh, Es difícil porque uno ve la televisión y de repente los periodistas no saben ni hablar. O sea, por ejemplo, te hablan de los antecedentes previos, por ejemplo. No existen los antecedentes posteriores, entonces ya te están hablando mal, están ocupando una redundancia, entonces es difícil. Por otro lado, el periodismo a nivel histórico ha cometido errores, graves errores. Un ejemplo, la portada de la segunda, exterminados como ratones. Entonces, eh, la sociedad tiende a contar las malas y el periodismo tiene varias malas, o bien existe la creencia de que cuando te informan algo que no te gusta está malo, es fake. Entonces, claro, tiene con esa desventaja. Pero ¿qué tiene el periodista que no tiene el comunicador? Bueno, el periodista tiene contenido original, tiene acceso a las fuentes, o se supone que debería tener mejor acceso a las fuentes que los influencers, porque los influencers también tienen acceso a las fuentes. Em, el periodista tiene que tratar de dejar en claro, bueno, cuál es la misión del periodista en la sociedad. Pues. Una de las misiones, por ejemplo, es más que incomodar, es fiscalizar el poder. Se fiscaliza el poder y la incomodidad es una consecuencia. Eso se tiene que hacer siempre. Presentar contenido de calidad, ocupar un buen lenguaje, ocupar una buena redacción y transmitir también que el periodista tiene una responsabilidad, tiene una a ver, si el periodista lo hace mal, tiene consecuencias, ¿ya? Si un periodista difama, si un periodista injuria, eso tiene consecuencias legales. Probablemente el influencer no lo va a tener, ¿ya? No tiene ese marco ético que sí tienen los periodistas. Es como convencer a la gente de que es bueno ir al médico y no ir a un curandero. Yo lo pondría como en esa analogía. Ahora, es difícil, es súper difícil porque según la encuesta Reuters, no sé si de este año o del año, no, este año no ha salido, pero el 2024 o el 2023, no recuerdo bien, se hizo una pregunta a nivel global, a nivel internacional y uno de los resultados de la encuesta era que justamente estos influencers eran percibidos por las personas como periodistas. Ahí, bueno, ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces,
Es un desafío muy difícil, pero lo primero que hay que hacer es hacer la autocrítica y salir a defender el trabajo también. Em, es difícil. A ver, uno, por ejemplo, a ver, en TikTok uno encuentra un montón de material extraído de medios de comunicación, po. Hay un TikToker que no recuerdo quién es, pero te cuenta el chisme completo, que son básicamente temas de economía que antes fueron publicados por Pulso y te cuentan la historia, la cuenta como propia, una historia que es de Pulso. Entonces ahí, bueno, el señor Pulso tendrá que encontrar la forma de decir, mira, ese contenido es nuestro, implicó un trabajo, implicó un reporteo, implicó tiempo, implicó dinero también, como para que venga alguien y simplemente lea y te lo cuente como si fuera propio. Hay mucho de eso, hay mucho, es muy difícil, por eso, me estoy alargando un poco, pero son aristas que hacen que esta pega sea muy difícil. Ahora, ¿por dónde partimos? Partimos en los colegios, sacamos algo, por ejemplo, compartir con la escuela de periodismo, si van a salir periodistas, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a las juntas de vecinos? No sé, yo ahí en la parte práctica no tengo la respuesta, pero sí tengo claro que lo primero que hay que hacer es una autocrítica y tratar de defender el trabajo eh, lo mejor que se pueda, pero asumiendo también de que, pucha, por algo nos dicen, mira, esto no saldrá en tal parte, aunque sea falso, pero ese es un relato frecuente. Esto es lo que nos te dirán los medios de comunicación. Y resulta que si uno revisa Google y apareció. Esa es una paradoja también. Claro, pero en esta era digital es mucho más difícil dar esa pelea porque cualquier pelafustán puede agarrar un celular y crear un contenido bueno o malo, pero que alguien quizás lo va a validar como bueno. Insisto, otra cosa es que el contenido sea de calidad o no, esa es otra discusión. Sí, mira, con respecto a la alfabetización mediática, hay un libro de Orihuela, José Luis Orihuela, que él plantea crear o realizar una alfabetización digital, que bueno, a esta altura van entrelazados, pero una alfabetización digital que no es la clásica que conocemos en Chile lo voy a decir así, incultura general, que es la típica alfabetización digital, entre comillas, cuando van donde la abuelita y le enseñan a la abuelita a ocupar un celular. ¿Ya? Y lo pasan como alfabetización digital. Eso no es alfabetización digital. Según Orihuela, la alfabetización digital es tan simple como saber utilizar la tecnología de las redes sociales, todo el entorno digital de una forma adecuada para un buen vivir al final. ¿Ya? Por ejemplo, el- yo viajo mucho en bus, ya yo viajo, me desplazo a Talca con cierta frecuencia y era común, por ejemplo, que un viernes por la tarde, que están todos agotados los pasajes y llega la gente con su bolso a la boletería con el tremendo celular a comprar pasajes en la boletería y no hay, po. Y resulta que en ese mismo celular podría haber comprado varios días antes y simplemente llegaba y se subía al bus. Entonces, ahí hay un ejemplo de una persona que sabe utilizar el celular pero no está alfabetizada digitalmente. ¿Por qué? Porque se quedó debajo del bus por no saber, por no saber que a través del celular podría, además de meterse a las redes sociales, además de las actividades de ocio, podía darle un uso que se ajustara a las necesidades de su día. ¿Ya? Ese es un concepto más que alfabetización mediática, es alfabetización digital, pero repito, no es ir a enseñarle a la abuelita a ocupar una tablet. Ya, eso es enseñar a ocupar un aparato, es como enseñarle a ocuparle una tele, ¿cachai? No tiene más valor que eso en términos culturales, en términos sociales. Otro ejemplo, los típicos grupos de WhatsApp de las familias que nacen para tener, primero, como punto de encuentro, después nacen para tener noticias de las familias de las personas que se van alejando geográficamente, para saber si están bien o no, pero después se transforma en compartir memes, compartir tonteras, y al final se pierde el foco, entonces la gente se va del grupo, se sale del grupo. Entonces ahí hay un uso no adecuado de los medios digitales, ¿no? De las redes sociales, etcétera. Entonces, eso es lo primero, enseñar a la gente a ocupar las herramientas adecuadamente. Y ahí después vendría quizás un segundo paso o tercer paso, que es
la relación entre la tecnología digital me refiero, con las noticias, en relación con las noticias. Eh, Enseñarle a la gente cómo se puede detectar una nota falsa. Enseñarle a las personas qué es lo que es una URL, enseñarle a las personas que si esa noticia que tiene la apariencia de un medio normal, pero tiene una URL llena de letras y números medio raros, lo más probable es que sea falso. Enseñarle a la gente que si se topa con un título que tiene un punto al final, lo más probable es que sea falso. Enseñarle a la gente que si la redacción es confusa, lo más probable es que sea un contenido falso, que lo hizo alguien para tratar de pasar una fake. Y así se parte. Yo creo que así se parte un poco esta idea repito, más que una alfabetización mediática, es una alfabetización digital que incluya también la relación de todo lo digital con los medios de comunicación. ¿Ya? En una era en que además, bueno, está de más decirlo a esta altura, pero vale la pena igual reiterarlo. Estamos en una era donde hay un exceso de información, a diferencia de otra época en que habían 5 o 6 canales de televisión, si es que, ¿ya? Entonces, esa enormidad de información, de alguna forma, hay que enseñarle a la gente a filtrarla, ¿ya? Y ahí, bueno, ese es todo un desafío complejo.